Mert y Afra. Lo que pasó en esa cita secreta los cambió para siempre. Agárrense fuerte porque esto sí que es salseo del bueno. ¿Se acuerdan de Mert Ramazan Demir y Afra Saracoglu? Claro que sí. La pareja que nos trajo locos con su química en Yalan. Pues resulta que hay un secreto guardado bajo 7 llaves, algo que pasó en una cita que, atención, los unió para siempre. Y no me refiero a la típica cita de película, Esto va más allá de lo que vimos en pantalla. Imagínense la escena, ellos dos, fuera de cámaras, lejos de los flashes, de los rumores, de todo el circo que rodea a las estrellas. ¿Qué creen que pasó? Porque yo, para ser honestos, siempre sospeché que esa chispa no era solo actuación. Había algo más, ¿verdad? Se miraban de una forma uf. Pues bien, parece que hubo una noche hace no mucho tiempo, en la que decidieron bajar la guardia. Cuentan las malas lenguas, y ustedes saben que a mí me encantan las malas lenguas, que se encontraron en un lugar súper discreto. Nada de restaurantes de lujo ni discotecas de moda. Algo mucho más íntimo. Y ahí, bajo la luz de la luna, o quizás bajo las luces tenues de un café escondido, sucedió algo. Muchos dicen que simplemente se dieron cuenta de lo mucho que se gustaban y listo. Pero yo sospecho que fue más profundo. Piensen en todo lo que han pasado juntos. Han compartido escenas intensas, han vivido la presión de ser una de las parejas más queridas del momento. Y de repente en esa intimidad, sin el peso del mundo encima, se vieron de verdad. Se vieron como personas, no como los personajes que interpretan. ¿Se atrevieron a hablar de sus miedos? ¿De sus sueños? ¿De lo que sentían realmente el uno por el otro, más allá de la pantalla? Imaginen ese momento, la tensión, la sinceridad. Eso es lo que digo yo que los unió para siempre. No fue un simple me gustas, fue un entenderse, un conectarse a otro nivel. Y lo más interesante es cómo esto se reflejó después. ¿Han notado ustedes cómo su relación, aunque intenten mantenerla privada, tiene una solidez diferente ahora? Es como si esa noche les hubiera dado una base, un pacto silencioso. Ya no es solo el coqueteo de personajes, es una conexión real, fortalecida por esa experiencia compartida. A veces un momento de vulnerabilidad, de total honestidad, es lo que rompe todas las barreras. Y creo que eso es lo que pasó con Mert y Afra. Esa cita secreta no fue solo una salida, fue un punto de inflexión. Fue el momento en que dejaron de ser solo compañeros de escena para convertirse en algo mucho más. Algo que los une, no solo profesionalmente, sino de una manera que la fama no puede tocar. Yo me pregunto si ellos mismos se dan cuenta de la magnitud de ese momento. Si recuerdan esa conversación, esa mirada, como el verdadero inicio de su historia. Porque yo, viéndolos, siento que sí. Siento que esa cita fue el ancla que los mantuvo firmes en medio de la tormenta de la fama. Y ahora, la pregunta del millón, la que nos deja a todos pensando, ¿creen que esta conexión tan profunda es lo que les permitirá superar cualquier obstáculo que la vida o la fama les ponga por delante?